Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar viendo es modelado térmico y cálculo de disipadores. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es cómo elijo un disipador para mi circuito. Por ejemplo, habrán visto en un montón de circuitos con disipadores en lo que es electrónica de potencia, en amplificadores de audio, en fuentes de alimentación, en computadoras, en circuitos integrados. Hay un montón de circuitos que llevan disipador térmico y esto lo hacen por un motivo básicamente que es sacar la temperatura del circuito integrado del semiconductor lo más rápido posible para que el circuito trabaje de manera correcta y no se lleve a la destrucción, ¿no? Porque no solamente lleva a la destrucción, sino que también trabaje de manera correcta. Si trabaja muy caliente, posiblemente baje las prestaciones, entonces por eso queremos disipar. Vamos a ver también qué son las pastas térmicas, los pads térmicos y analizar un poco el modelo teórico y práctico de esto. Así que vamos a estar en el laboratorio y en el pizarrón analizando un poco. Y si podemos, si nos queda un poco de tiempo, vamos a analizar también lo que es la disipación sobre circuitos impresos, que es un poco más compleja. Pero bueno, vamos a ver si logramos llegar con eso. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata el video. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico, la herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Lo que tengo acá básicamente es, bueno, el multímetro, el teléfono con la camarita esta que ya conocen. Después lo que tenemos acá es un transistor MOSFET que es un IRFZ44N con un disipador muy chiquitito, como podemos ver acá. A ver, disipador muy chiquitito, que la verdad que sobra, porque bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Pero bueno, este transistor lo que tiene de bueno, como la mayoría de los MOSFET, es que tiene una RDS-ohm muy baja, del orden de los miliohms, lo cual, al tener una impedancia tan baja, cuando nosotros circulamos una corriente, la caída de tensión es baja también, por ende si calculamos la potencia, vamos a tener una potencia de disipación muy baja. Cuando trabajamos en modo switch, ¿no? Que lo prendemos y lo apagamos como un interruptor. En este caso yo tengo como carga una resistencia de 10 watt 8 ohm, que voy a poner acá, que bueno, hablando de disipadores y no está disipada, pero bueno. Lo que voy a hacer es alimentar este circuito con 8 volt, porque como es de 8 ohm, para que me dé más o menos un amper, voy a hacer 8 volt acá para que circule un amper. Ese amper va a circular por el MOSFET también, pero como la RDS-on es baja y demás, la caída de tensión o la tensión de source drain va a ser muy baja, de los milivolt también, entonces la disipación en el transistor va a ser baja, así que vamos a ver eso. Ahora, como puedo ver acá, tenemos una resistencia que está en el orden de los 29 grados, pues estuve tocando, y el transistor, acá tenemos, como se puede ver ahí, 26 grados o algo así. Yo voy a poner la resistencia, pasa que no sé si puedo poner que se vea todo, bueno, ahí más o menos. Voy a prender. Entonces yo prendo acá, tengo 8 volt en el multímetro, por supuesto no hay corriente, nada, porque está desconectado lo que es el gate del transistor. Ahora cuando lo prendo el transistor, van a ver que va a comenzar a calentar. Nos marca, como vos ver acá, 49 milivolt, como se puede ver, de tensión entre drenaje y fuente. Y acá ya está calentando un poquito. Miren, 41 grados, 42, 43, 45. Esto debería disiparlo, pero bueno, está circulando un amper, básicamente. Porque estoy mandando 8 volt, 8 ohm, 1 amper. 53, 55 grados. El transistor, mientras tanto, está en 25 grados, 26. No cambia mucho, la verdad. Está por ahí. Así que bueno, 26.1, 25.9, está por ahí. La resistencia, sí, ya está en el mismísimo infierno. Está en 70 grados. Así que vamos a frenarla un poquitito. No queremos quemar nada. Ahí está, y la frenamos. Va a tener un poco de inercia térmica, lo cual puede que siga calentando un poquito, pero ya va a empezar a bajar. Y el transistor sigue en sus 25 grados, 26. Está bastante bien, la verdad. No hay mucha vuelta acá. El transistor no va a calentar nada, la verdad. Va a calentar la carga porque es la que estaba comiendo un ampere en 8 ohm. Pero el transistor que tenía una RDS-ohm del orden de los miliohms no va a calentar nada, básicamente. Por supuesto que lo vamos a calcular esto. Vamos a ir al datasheet, vamos a analizar el datasheet de este transistor, vamos a analizar esos 40 y pico de milivolt que nos daba de BDS y vamos a analizar qué potencia de disipación tendría este transistor con esa tensión, que es algo bastante sencillo de hacer con la ley de Ohm, así que no nos queda mucho más.
Este disipador que yo estoy probando acá es un disipador muy chiquitito, es muy básico, la verdad, pero vamos a analizar después en los cálculos que la matemática nos va a dar valores que nos va a indicar si necesitamos o no un disipador térmico, y si lo necesitamos nos va a indicar de qué tamaño el disipador, de qué valor, de qué coeficiente de temperatura ese disipador térmico, ¿no? Lo mismo va a pasar para los thermal pad. Los thermal pad, por ejemplo, yo acá tengo algunos, ahora se los muestro, estos que tengo acá. Son unos thermal pad que bueno, son de distintos espesores, ¿no? Cada thermal pad tiene un espesor distinto y eso es a propósito porque depende de dónde lo vayamos a montar, ¿no? Estos son para circuitos integrados, pero también está la grasa siliconada o distintas grasas para lo que es para poner entre el integrado o el transistor y el disipador. Acá no tiene puesto absolutamente nada, pero bueno, la idea de la grasa también es que transmita mejor la temperatura entre el integrado, el case y el disipador. Pero bueno, nada, esas son cosas que vamos a ver ahora en la teoría porque hay distintos modelos. Yo lo que hice fue calcular para elegir el datasheet de una pasta que es la IC3, la TC3, perdón, que bueno, vamos a analizarla bien ahora en detalle, qué valores nos da, porque también es interesante saber leer los datasheets, ¿no? O sea, y lo mismo que el datasheet de este disipador, lo interesante es saber cómo leer este datasheet, porque ustedes, a ver, déjenme en los comentarios cuánta gente se puso a buscar datasheet del disipador que está usando, o el datasheet de la pasta que está usando, o del thermal pad que está usando. Yo creo que la mayoría no suele meterse a buscar los datasheets de los disipadores, pero es importante porque por supuesto que les va a servir para diseñar un circuito de manera coherente, de manera correcta. También entiendo, por otro lado, que alguno me va a decir, bueno, pero con la potencia de disipación que tenés en ese transistor, usándolo como switch, como el circuito que tengo acá sobre la mesa, no necesitas disipador, porque es tan baja que es despreciable. Ok, hay cálculos y hay circuitos que no van a requerir disipador térmico, pero otros circuitos que sí. Si por ejemplo este transistor, este IRFZ44, lo uso como una carga electrónica, como un dummy load, donde la región donde lo voy a estar trabajando es una región lineal, bueno, ahí la BDS va a ser mucho más grande que 0.04 o 0.05 volt. O sea, la BDS va a ser una tensión alta, que yo 3 volt, 4, 5, 10 volt, dependiendo de qué le enchufe la carga. Entonces ahí ya la región va a hacer que el transistor trabaje con una disipación de potencia mucho mayor y requiera un disipador grande. Incluso requiera también, se me acaba de crashear la cámara, incluso requiera también lo que es una refrigeración forzada. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque una cosa es un switch, como acá, y otra cosa es una carga electrónica, por ejemplo, que necesita un disipador grandote así para poder sacar el calor de toda esa región lineal donde está trabajando el transistor. Lo mismo que pasa en un amplificador de audio, que tenemos disipadores grandes, porque un amplificador de audio clase AB, clase B, clase A, etcétera, porque estamos trabajando en una región donde el punto Q tiene que estar centrado, entonces eso genera mucho calor, porque la tensión base, la tensión colector-emisor es alta. Entonces pasa una corriente, una tensión alta y una potencia. Distinto es un amplificador clase D, un amplificador de audio clase D, donde es switching, y bueno, ahí los momentos en donde vamos a tener calor es la transición de 0 a 1. La transición de 0 a 1, si es muy ancho, si es muy lenta la transición, lo que va a pasar es que va a estar un tiempo en la zona, en la región lineal. Y ese tiempo que está en la región lineal es el que va a dar calor. Por eso es la necesidad de usar driver FET cuando usamos una fuente switching, por ejemplo, o algún circuito switching, porque las pérdidas por conmutación, que son tiempos de transición, si son muy grandes va a ser que caliente más, si son cortos va a ser que caliente menos. Así que bueno, vamos a ir al pizarrón ahora a ver esto porque ya los aburrí acá. Ya vieron que esto no calienta nada con la cámara. Lo puedo dejar acá. Ya vieron que esto no calienta nada más que mi mano. Bueno, volvió. Por un momento no andaba más y ahora ya anda de vuelta. Bueno, qué sé yo. Bueno, ahí está nuestro querido disipador ancestral. Bueno, nada. Igual está como medio raro, ¿no? Como que se ve pixelado. Bueno, qué sé yo. Igual cuando uso con el cable siempre pasa algo. Si lo uso directamente en el teléfono no, pero con el cable pierdo un poco. Bueno, vamos a ir ahora al pizarrón a analizar teóricamente esto, que es yo creo que la parte más importante, porque verlo acá enchufado, así, listo, no calienta, estamos todos felices, pero ¿por qué no calienta? Esa es la parte interesante de todo esto. Y después vamos a ver si podemos ir a la computadora un poco y analizar un poco un circuito impreso para ver lo que es la disipación sobre PCBs, que es interesante también.
Bueno, ya acá en la parte del pizarrón, en la parte teórica, vamos a hablar un poquito de lo que son los disipadores y el método de cálculo más básico que tenemos para esto, que es similar a la ley de Ohm. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, vamos a dibujar lo que es un disipador para tener en cuenta un disipador así de manera burda. Esto es de costado, por ejemplo, el disipador con las aletitas. Ya sé, hay distintos tipos, pero bueno. Acá tenemos lo que es la parte de contacto de un transistor TO220, el case plástico del transistor. Dentro tenemos lo que es el circuito en sí, ¿no? El transistor en sí, porque el transistor ustedes ya saben que no es, por ejemplo, no es todo esto, sino que es una pastillita muy chiquita que está dentro, igual que en un circuito integrado. Y acá tenemos los pines, acá hay un pin que sale, son 3, y la juntura que une el pin con el chip que tenemos acá, ¿no? Básicamente es esto. De acá se desprenden un montón de cosas. Por ejemplo, esto que está acá es aire, que por convección lo que hace es pasar a través de las aletas y disipar la temperatura de este bloque, normalmente de aluminio, pero puede ser de otros materiales, y por conducción está en contacto con el transistor y a la vez con el die que tenemos acá y la juntura. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Ahora, si nosotros le ponemos nombre a esto, tenemos que ponerle a esta sección de acá, vamos a ponerle TC, que es temperatura del case. A esta parte de acá vamos a poner TJ, que es temperatura de juntura. A esto que está acá vamos a poner TS, TS de sink, básicamente de head sink, que es el disipador en inglés. Y acá TA, que es de ambiente, ¿no? Temperatura ambiente. En otro caso van a encontrar E, que es environment. Pero bueno, depende de donde lo estén viendo. Bueno, esto básicamente es un transistor visto de costado, como si fuese de esta manera, así, de costadito. Es lo que estamos viendo acá. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular esto como si fuese un circuito básico con ley de Ohm, ¿qué haríamos? Bueno, lo que podemos hacer básicamente es primero poner una fuente de corriente constante, un par de resistencias y una fuente, ahí está, de tensión. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente esta es la juntura, o sea, esto si lo analizamos como si fuese un circuito básico de ley de Ohm, tenemos dos fuentes, resistencias, caídas de tensión, etc. Yo voy a poner nombre a cada nodo que tenemos acá. Tenemos 4 nodos, cada nodo estos son los nodos, es TJ es la temperatura de juntura, esto es lo que va generando el transistor que tenemos acá. TC es la temperatura del case que tenemos acá, que básicamente es la chapa que está en contacto con el die y el disipador. Después tenemos TS, que es la temperatura del disipador, y TA, que es la temperatura de ambiente. Esto es un circuito. Nosotros lo calculamos como ley de Ohm, vamos a tener como fuese una corriente, que esto se llama potencia de disipación. Entonces, si nosotros calculamos la potencia de disipación, lo que vamos a tener es la temperatura de juntura menos la temperatura ambiente, ¿no? Porque es la diferencia potencial entre vamos a poner punto A y punto B. La BAB, básicamente, es una tensión entre este punto y este, es una caída de tensión, una corriente que pasa por estas resistencias y los valores de las resistencias que van en serie. O sea, esto podemos hacerlo por ley de Ohm. ¿Cómo quedaría esto? Vamos a hacer... me faltó algo. Por ejemplo, cada resistencia tiene un nombre. Esto se va a llamar... Podemos llamarlo de dos maneras. Ahora me acordé de esto que también es interesante. Podemos llamarlo RTH, que normalmente es la resistencia térmica, de thermal, ¿no? De thermal en inglés. O también con tita, se le puede poner RT, R tita, ahí está, de temperatura. Eligen ustedes el que quieren. Yo voy a poner RTH porque está así en la mayoría de los datasheets y me parece útil. Entonces pongo RTH a todas. Fíjense que lo escribo a la izquierda. ¿Por qué? Porque es RTH en este caso de juntura y entre juntura y case, o sea, JC. RTH entre case y disipador, CS. RTH entre disipador y ambiente, SA. Estas son las tres resistencias. Ahora bien, si yo esto lo llevo a un modelo matemático, por ejemplo, muy sencillo, yo pongo potencia de disipación, ¿no? Lo que va a ser TDJ menos TDA sobre la suma de las resistencias. RHJC más RHCS más THSA. Me falta una T ahí. Bueno, está. Pues dije RH más RTH.
Esta es típico, es la ley de Ohm, ¿no? O sea, ustedes ya saben que si miden la corriente es la tensión sobre la resistencia. Bueno, tensión sobre resistencia. Esto como fuese la corriente, que lo tengo acá. O sea, esto lo calculamos de esta manera. ¿Podríamos hacer circuitos más complejos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo acá, déjenme borrar esto un segundo, que ya lo vieron. Yo acá lo que tengo es un disipador con un transistor. Y si pongo dos transistores, bueno, ahí hacemos la cosa más compleja. Porque no solamente estoy agregando otra fuente, ¿no? Porque esto podría venir para este lado, venir para este lado, venir para este lado, etcétera. Podríamos hacer un circuito mucho más complejo, como ya saben que pasa con los circuitos de ley de Ohm, de Kirchhoff y demás, ¿no? Todos los circuitos de resistencia. Sino que aparte, ¿en qué lugar lo pongo el disipador? ¿Lo pongo a la izquierda? ¿Lo pongo a la derecha? ¿Lo pongo en el medio? Bueno, dependiendo en el área donde ustedes lo pongan, el disipador va a disipar mejor o menor. ¿Por qué? El datasheet de esto, por ejemplo, el disipador que vimos recién, ahí está, perdón, estaba sacándolo. Este disipador ya está hecho para T220. Tiene el agujerito para poner un tornillo y más. Este es un disipador para T220. Ahora bien, si yo agarro un pedazo de aluminio así, y bueno, ese pedazo de aluminio tengo que elegir dónde pongo el transistor. Por ejemplo, déjenme agarrar uno grande que tengo acá. Este disipador yo lo uso como carga electrónica, como carga de 50 ohm para las partes de radiofrecuencia. La resistencia está en el medio, está acá. Perdón, no están viendo nada. La resistencia está acá en el medio. Pero ¿qué pasa? Hay un agujero donde está el conector, lo cual ya no es lo mismo para abajo que para arriba. Para arriba hay un agujero donde está el conector, hay unos tornillos, o sea que cambia lo que es el perfil de disipación de esto. Ahora bien, si esto no tuviese nada y fuese así, tuviese sin nada puesto, yo podría poner... me acordé de los Simpsons, perdón. Cuando si no llevara nada puesto. Bueno, perdón, ya está. Ya me fui. Si yo pongo el transistor, tenía un transistor acá. Yo pongo el transistor acá en el medio, es una cosa, si lo pongo acá es otra, si lo pongo acá es otra, si lo pongo acá arriba es otra, con unos cables, o sea, todo tiene que ver con todo, y ustedes lo que tienen que hacer es ir al datasheet de este disipador y ver qué es lo que el datasheet les dice dónde va el componente, porque si no, pueden hacer cagada y los cálculos pueden salir mal, por más que ustedes le den bien los números, después cuando lo ponen no es correctamente lo que va. En este caso no le podemos errar mucho porque no hay mucho donde ponerlo, es donde nos dice dónde está el agujero y ya está. Pero bueno, nada. Lo mismo con esto. Acá tenemos un pin, acá abajo, este pin que está acá plateado, que se monta en un PCB. Ojo con eso porque el PCB puede disipar temperatura también con el plano de tierra, etcétera, lo cual ahí también le están jugando a favor a la disipación térmica. Y después por otro lado falta algo más. Acá no hay nada en el medio y en el dibujo que teníamos antes tampoco, pero podríamos poner pasta térmica, grasa siliconada. Esta que es la que usan todos los técnicos, solo para que me puteen, lo digo, ya sé que no usan esto, pero yo esta la usaba cuando, no sé, hace 25 años atrás, cuando reparaba, no sé, qué sé yo, una tele o una videocasetera o algo que llevaba un transistor, usábamos esto, no había la super pasta térmica 2.0 Titanium HD que venden hoy, la TC3 o alguna de esas re lindas que están por ahí. Lo mismo que los pad térmicos, yo acá pad térmicos tengo un montón porque yo los compro para unos integrados de radiofrecuencia, son de distintos espesores, ¿no? Distintos espesores y cada pad térmico tiene distintas características, el tamaño, la distribución de dónde se ponen, la presión, etc. Hay un montón de cosas que ahora vamos a ver en detalle. Pero bueno, nada, eso me pareció interesante mostrárselos. Ahora bien, otra cosa más, porque esto se pone divertido cada vez más. Si yo tengo, por ejemplo, en este circuito, yo prendía y apagaba una carga, yo que tenía acá. Tenía el transistor de esta manera y acá tenía una resistencia, esto iba hacia masa y yo acá prendía off on, ¿no? Yo tenía esto con un IRFZ44. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de hacer eso, yo acá le pongo, por ejemplo, un PWM y acá en vez de poner, puedo dejar la resistencia si quiero, pero bueno, le pongo una bobina, qué sé yo, no sé, una parte de una fuente. ¿Qué pasa si yo hago esto? Bueno, lo que va a pasar con esto es que yo voy a, por un instante, fíjense en lo interesante, si yo esto lo uso como un switch, supongamos que es un switch on-off, vamos a hacer dos casos. El switch, ¿no? Que viene a ser el switch on-off y la fuente PWM. Si yo hago un switch on-off, yo voy a venir por acá, lo prendo y sigo. Este tiempo, este rise time y fall time de subida que tenemos acá, nos va a dar
un tiempo de conmutación, es decir, hay un tiempo que demora en pasar de un estado apagado a un estado encendido. De 0 a 1 hay un tiempo de propagación, no es instantáneo. Si yo hago un PWM, que voy a tener esto, voy a tener muchos. Ahora, si yo hago un zoom acá, si yo hago un zoom en esta transición de 0 a 1, van a ver que esto hace así. Entonces hay una zona, una región, en donde esta transición se va a comportar de una manera más lineal. Y en esta región, en esta parte lineal, lo que va a pasar es que el transistor va a calentar, porque está en una región lineal. Que este tiempo puede ser muy corto, puede ser, qué sé yo, un microsegundo, no sé, pero, o menos todavía, pero bueno, es un tiempo donde calienta. Ahora, si yo lo hago para aprender a apagar, hago así y ya está, no pasa nada. Ahora, si yo tengo un PWM que lo estoy haciendo constantemente, lo que va a pasar es que voy a ver que la temperatura hace esto, y baja, pero sube y baja, sube y baja. Como tenemos inercia térmica en el material parte de 25 grados. Le doy el primer pico, está en 30. Le doy el segundo pico, ya ha partido de 30, ahora está en 32. Le doy el tercer pico, está en 40. Entonces, si yo no lo disipo bien, la temperatura va a empezar a subir cada vez más, va a ir creciendo, una reacción en cadena de temperatura, que si no está bien disipado en un circuito de este estilo, un circuito switching, por ejemplo, vamos a tener problemas. Nada, detalle de color que me pareció interesante comentarlo, porque a veces no se tiene en cuenta, no es lo mismo trabajar en un circuito switching que en un circuito de prendido y apagado de algo. Yo puedo usar este transistor para prender un integrado, para usarlo como llave, pero no es lo mismo eso que ponerlo en una bobina y hacer una fuente switching. Y a veces no le dan bola, a veces dicen, ah, pero tiene una RDSO muy baja. Sí, tiene una RDSO muy baja, pero ojo, tiene un tiempo de transición, un tiempo de propagación de 1 a 0, y esas son las pérdidas por conmutación que generan calor. Por eso es importante usar esto con driver FET, porque el capacitor que tiene a la entrada, mientras más rápido lo carguemos, menos tiempo de transición tenemos, entonces necesitamos una corriente mayor para cargar el gate del transistor y por eso usamos driver FET. Así que tengan en cuenta eso, que es importante. Ahora bien, nada, tenemos que tener en cuenta otras cosas de disipación, por ejemplo, lo que son las aletas, el tamaño de las aletas, si es o no para meter ventilador o no. Algunos disipadores están pensados para trabajar con ventilador. En el caso de usar ventilador tenemos que tener en cuenta el flujo de aire del ventilador, cuánta cantidad de aire mueve por minuto y demás. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Si está dentro de un gabinete cerrado, hay que tener en cuenta que esto se va a calentar y va a calentar el gabinete. El gabinete no va a tener forma de que circule aire si está sellado, y eso va a hacer que se empiece a incrementar la temperatura. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por otro lado, también, bueno, nada, el tipo de material. Esto es un anodizado. El anodizado por ahí transfiere menos la temperatura que un cepillado. O si es de color blanco, también hay un material blanco, también hay uno que se llama Alodyne, que bueno, es medio peligroso, no lo usen, pero tampoco creo que lo encuentren dando vuelta por todos lados, pero hay otros materiales, puede ser de aluminio, de cobre, bueno, cambia mucho todo lo que es esto. Vamos a hablar, vamos a hablar un poquito del transistor en cuestión, que es el que estoy usando. Yo estoy usando el transistor IRFZ44N, es un clásico, un transistor potente. Vamos a hablar algunas cosas del datasheet. Acá son datos. Por ejemplo, temperatura de juntura máxima. Ya estaba haciendo pavadas ahí. Temperatura de juntura máxima es de alrededor de 175 grados Celsius. Máxima. Normalmente nosotros usamos un K, que el K es un factor de protección, donde ponemos un K de 0,5 para llevar este máximo a la mitad, por ejemplo, y trabajar con límites más bajos, por las dudas. Pero podemos trabajar con temperatura máxima si queremos. Después, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos la RTHJC, es dato, está en el datasheet, de 1 grado Celsius por watt, ¿no? Después tenemos la RTH, la resistencia térmica de CS, ¿no? Que es lo que vimos antes, la que tenemos acá, entre case y disipación. O sea, básicamente es esta cara de acá, la cara esta que tenemos acá. Esta es de aproximadamente, es un poco más baja, 0,5 grados Celsius por watt. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos la RDS-ON. RDS-ON, que es de, en este caso, en el IRFZ44N, es de 28 miliohms, que esto tampoco son todos iguales. Yo puedo medir la RDS-ON de este y puede ser 30, puede ser 40, puede ser 15. Y tengo otro transistor al lado igual que se lo compré al mismo fabricante y tiene una RDS-ON diferente. Por eso también a veces es difícil usar los transistores MOSFET como shunt al mismo tiempo. Se usa en algunos circuitos la RDS-ON como un shunt, pero en algunos circuitos que, bueno, hay que compensarlos.
¿Qué más tenemos? Bueno, temperatura ambiente, bueno, podemos usar temperatura ambiente 25 grados, dependiendo de dónde esté. Si esto va a estar en una zona muy calurosa, o va a estar en una zona fría, o va a estar, qué sé yo, en algún lado donde sea una temperatura, una oficina que tiene casi siempre la misma temperatura, puede ser tranquilamente 25 grados. Y bueno, si yo ahora voy a modelar, por ejemplo, lo que es el circuito, yo antes tenía una resistencia que ya la perdí, esta que está acá, resistencia de 10 watts 8 ohm. Yo esta resistencia lo que hacía era pasar un amper por acá. Entonces yo puedo decir que por la corriente de drain va a pasar un amper. Por ley de Ohm, ¿no? Yo puedo saber qué disipación térmica, de potencia, puedo saber qué disipación térmica tenemos en este transistor si la RDS-on es de 28 miliohms, que es dato de teórico, ¿no? Yo calculo I al cuadrado por RDS-ohm y me va a dar una potencia de disipación que es de 28 miliwatts, ¿no? I al cuadrado, 1 por 1 es 1, por 28 miliohms son 28 miliwatts. Listo. 28 miliwatts es lo que va a disipar teóricamente este transistor, pero nosotros vimos que teníamos unos 50 milivolt de caída entre drenaje y fuente, lo cual ahora la potencia la podemos calcular como volt por ampere y nos va a dar, como estamos con un ampere, nos va a dar unos 50 miliwatts, o sea, nos va a dar el doble, o sea que tendríamos una impedancia distinta, una RC-on distinta a lo que está acá, que es lo que nos está dando, alrededor de 50 miliohms básicamente. Así que bueno, eso es un dato que medimos antes en el laboratorio con el multímetro, la BDS. Bueno, eso lo tenemos. Ahora bien, tenemos la fórmula principal. De esta fórmula se despliegan otras fórmulas. Por supuesto que uno puede hacer despejes. Yo puedo despejar de acá. Podría despejar, por ejemplo, la resistencia del disipador entre el disipador y el aire, ¿no? y la temperatura ambiente. Yo puedo despejar este valor. De hecho, ¿me interesa despejarlo? Sí, me interesa. ¿Por qué? Porque con estos valores de 28 miliwatts yo puedo saber, por ejemplo, qué disipador necesito. ¿Cómo hago eso? Bueno, muy fácil. Era RTH SA, que es lo que teníamos ahí. Esto lo vamos a hacer por TJ menos temperatura ambiente sobre la potencia de disipación menos y la sumatoria de estas dos resistencias, que es RTH JC más RTH CS. Yo tengo estos valores de acá. Si yo, bueno, le pongo los valores que van, por ejemplo, 175 grados menos 25 grados Celsius sobre 28 miliwatts menos RTH, dijimos que era 1, JC era 1 grado por watt más 0,5 grados Celsius por watt. Lo que nos va a dar esto es algo así como, no sé, creo que el número 5000, sí, 5355 grados Celsius sobre watt. Es un valor ridículamente 5000 grados Celsius por watt. Bueno, lo que nos está diciendo es que no necesita disipador, básicamente. Si este valor es tan alto, nos está diciendo el cálculo, no necesita disipador porque no va a disipar nunca nada que me ponga en riesgo la temperatura de juntura. Es lo que nos está diciendo. Ahora bien, si yo quisiera saber la temperatura de juntura, yo lo que haría ahora, bueno, obviamente es agarrar la fórmula principal, como hicimos acá y despejamos TJ. Vamos a hacer eso. Pero voy a borrar un poco el gráfico de acá arriba, por ahora. Si yo quiero sacar TJ, lo que me interesaría es, ya que está, que lo tengo con el disipador puesto, es saber qué valor de temperatura por watt tiene este disipador. Bueno, este disipador, este que tengo acá en la mano, es de 36 kW. Este es un disipador de 36 kW, que esto es más o menos lo mismo a decir 36 grados Celsius por watt. Esto es algo que está en el datasheet, lo pueden ver, después lo dejo en la descripción. Pero bueno, por supuesto que mientras más chico sea este valor, mejor es el disipador. Es un disipador grandote así, va a tener, por ejemplo, 1 grado Celsius por watt, 2 grados Celsius por watt. Este que es chiquitito tiene 36 grados Celsius por watt. Entonces, nada, es la resistencia térmica que tiene el dispositivo. O sea, mientras menos resistencia térmica tenga, mejor. Más superconductor es, por así decirlo, ¿no? En chiste. Pero mientras menos resistencia tenga, mejor. Un material con menos resistencia es un material más puro. Un cable que tiene poca resistencia es un mejor conductor que un cable que tiene resistencia. Por eso, si tenemos un disipador como este que tiene 2 grados Celsius por watt, es mucho mejor
que este. Pero bueno, son otros tamaños, otros precios y bueno, no sé si tiene sentido para este circuito. Entonces vamos a calcular TJ, la temperatura de juntura, que es la potencia de disipación por las tres resistencias, RTH-JC más RTH-CS, ahora que borro el dibujo se me complica, más RTH-SA, ¿no? Ahora era la que me quedaba. Todo esto lo tengo que hacer más la temperatura ambiente. Si yo nuevamente pongo los valores acá, 28 mili por JC era 1 más 0,5 más RTHCA son 36 más temperatura ambiente 25, le saqué las unidades porque la verdad que me podría de poner unidades para no escribir tanto en el pizarrón. Todo esto nos va a dar algo así como una TJ, vamos a poner acá, TJ de 26 grados Celsius. 26 grados Celsius contra 176, o sea, estamos re por abajo de lo que soporta el transistor. O sea, mucho por abajo. Entonces, claramente puedo usar esto así como está con este disipador. Podría usarlo sin el disipador también, porque la verdad que la temperatura que nos daba antes era ridícula. Lo podemos calcular sin disipador. Podríamos sumarle una variable más acá, poner una suma más ahí y agregarle lo que es la pasta térmica o el pad térmico. Podemos hacerlo también. Y bueno, para sacar el pad térmico, ya que estamos hablando de pad térmico, tenemos una formulita que es RTH, ¿no? Otra vez del pad, resistencia térmica del pad, que es D sobre K por A, donde D es el espesor del material, ¿no? Porque esto tienen distintos espesores, es el espesor del material, la D. Después tenemos la conductividad térmica, que es K, y el área de contacto, que es A. ¿Por qué el área? Porque es un cuadradito, puede ser más grande, más chiquito. Lo que es la conductividad térmica es propia del material en sí que estoy usando, y después lo que viene a ser el espesor. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con una pasta térmica. Tenemos lo que es la conductividad térmica, el área donde la estamos poniendo, el espesor si ponemos de más o de menos. Y hay otra cosa más, por ejemplo, si yo agarro una pasta térmica que no es esta delta, agarro otra, por ejemplo la TC3, que es una pasta térmica, una jeringa chiquitita, que se vende de 1 gramo, por ejemplo la TC3 1G, que es de 1 gramo, esta pasta térmica nos dice que es de 1,13 grados Celsius por pulgada cuadrada, inch cuadrado, por watt a 50 psi. Y acá entra otra unidad más que es presión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner, por ejemplo, 10 psi de presión apretando el transistor contra el disipador que poner 50, que poner 100 psi de presión. Es distinta la presión que hagamos. Depende de la presión que hagamos, es primero lo que va a soportar el pad térmico, segundo lo que va a transferir de temperatura, si se escurre para los costados no pasa nada. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta que nada, es para analizarlo un poco. Perdón, esto que está acá es 50, lo dije recién y lo escribí mal. Esto no es para el TC3, esto es para un pad. Es lo que tengo acá, por eso dije lo de apretar. La TC3 tiene dos cosas. Tiene lo que es conductancia y resistencia. Bueno, la TC3, bueno, voy a borrar, esto es del pad, ya saben que es del pad. Lo que es la TC3 tiene 8,5 watt, ahí está, por mil de conductancia y 0,03 grados Celsius metro cuadrado sobre watt, que son también como lo ponemos, esto es conductancia y esto es resistencia. Nada, hay que analizarlo bien, ponerlo en la formulita y agregarlo acá. Yo podría sumarle acá el término RTHP, que en definitiva, cuando vemos el circuito, ¿no? Yo tenía una fuente de corriente constante, una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, pondría otra resistencia más y la temperatura ambiente. Entonces yo tenía, en este punto, ¿qué teníamos? Teníamos TJ, después vamos a poner de vuelta, esta era la temperatura ambiente, este de acá sigue siendo lo que es la T del disipador, este de acá sigue siendo lo que es la T del case, y acá tenemos la T de pasta, de soldar o de pad. Entonces esta que está acá, la TPS, ¿no? La resistencia, la RTHPS sería la que ponemos acá. Y acá tendríamos la que es SA, la que es
la CP y la JC que teníamos antes. Así que bueno, eso para tener en cuenta que hay que calcular también. Ahora lo que yo quiero hacer es ir un poco a la PC, al Altium, y ver, si bien el Altium tiene una opción para calcular modelos térmicos, yo no la tengo porque es un plugin que hay que pagar y yo no lo tengo básicamente. Nada, sí podemos ver los circuitos impresos, cómo podemos disipar, porque, por ejemplo, todo esto está bien, está buenísimo, porque esto que tengo acá es un TO220. Si pongo un TO220, o pongo un TO247, o pongo un TO3, está buenísimo porque es un pedazo así que lo meten en un disipador grandote como este y somos todos felices. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un SOT 223 o un D2PAC? ¿Qué pasa con eso? Y bueno, si yo pongo un SOT 223, que ya lo conocen, es así chiquitito. Bueno, yo esto lo pongo en un PCB, ¿no? Y bueno, yo tendré, por ejemplo, el pin central, que puede ser el drenaje de un transistor, ¿no? GDS, el drenaje, puede estar conectado en un circuito de esta manera, ¿no? Acá tengo una traza que va para un lado, otra que va para el otro. Puede estar así y puede tener toda esta área de disipación térmica, ¿no? Todo esto puede ser disipación, que vamos a tener que poner vías de disipación térmicas, que las vías sirven para que pase aire en el medio. Si yo lo veo de costado, el PCB, ¿no? Lo que voy a ver es, bueno, acá tenemos lo que es el cobre, acá tenemos cobre, este es el sustrato, yo acá tengo el transistor con el pin central, que es este, el pad, y bueno, yo acá tengo vías, ¿no? Las vías que van de una capa a otra. Entonces el aire puede fluir de esta manera. Aparte de conectar el bottom con el top, en este caso, en esta sección, en este polígono, también las vías me sirven para que el calor haga convección y pase a través de las vías. Por supuesto, hay que tener en cuenta el agujero de la vía, ¿no? El diámetro de la vía, etcétera, para que pase fluido, ¿no? el aire. También hay otros métodos que, por ejemplo, es dejar unas áreas sin solder mask. Por ejemplo, acá, esto lo dejamos sin solder mask y ponemos unos disipadores que van así, que son una cosa así, de chapa, de aluminio. Ahí, unos disipadorcitos que se sueldan. Esto se suelda acá, es lo como si estuviésemos este lado, y son unos disipadores que son así. Si los vemos de una vista perspectiva, son esto. Son disipadores de aluminio o de algún material donde esta parte se suelda, acá, o acá y acá, y acá abajo queda el transistor. Y esto ayuda, el PCB disipa y a la vez por estas trazas que tengo acá, yo subo la temperatura hacia el disipador por conducción y hago que disipe estas aletas. Que esto es un poco lo que yo hablaba antes de disipar con un shield, porque el shield está agarrado también a la parte de GND normalmente, entonces yo puedo llegar a disipar con un shield. Pero bueno, nada, son otros temas. Vamos a ver ahora en la PC alguna parte de esto si podemos. Y bueno, y ahí ya estaría terminando el video. Bueno, acá estamos en el Altium. Básicamente tenemos un circuito que hice hace mucho. Voy a dejar en la descripción el video de este circuito y voy a dejar también el enlace de estos archivos si les interesa, aunque está en el video. Pero bueno, básicamente es una fuente de switching, es una fuente elevadora de tensión. Que bueno, tiene los transistores adentro, los transistores de conmutación adentro, la bobina está afuera, o sea, no tiene transistores MOSFET externos, pero bueno, ya lo tenía hecho, por eso se los estoy mostrando. Pero como podemos ver acá, tenemos todo lo que es el área de disipación, ¿no? Las vías que yo les decía en el PCB, que van, uy, perdón, se me corrió la cosa, que van desde la capa top, como podemos ver acá, cercano a la parte de los pines de disipación del integrado, pero también en la capa bottom. Y bueno, al margen de que esto también comunica todo el plano de tierra de este polígono que tenemos acá, que es todo GND, lo cual se va a calentar todo y va a conducir el calor, también por estos agujeros va a circular aire y va a permitir la convección del calor. Por eso me pareció interesante mostrárselos. El circuito es muy básico, pero bueno, si quieren pueden verlo en el datasheet del circuito. También hay un poco de esto, de lo que es... ¿saben lo que podemos ver? También las notas de evaluación, las EBM. Ahora les voy a mostrar. Bueno, por ejemplo, esta nota de aplicación, siempre traten de buscar lo que es EBM, que es el Evaluation Module, como tenemos acá, EBM.
traten de buscar esto cuando están haciendo un diseño electrónico, por ejemplo con la TPS 54560. Busquen aparte del datasheet los que son estas notas de aplicación EBM, que es Evaluation Mode. Porque estos EBM normalmente les dan una guía de diseño también, que es bastante importante. No solamente les va a dar lo que es el datasheet, sino que también les da estas placas, que estas placas las vende, las comercializa. Perdón, tengo la ruedita del medio del mouse medio roto y va para donde quiere. Estas placas las comercializa Texas, la pueden encontrar en DigiKey, por ejemplo, o en cualquier otro lado. Y son las placas que Texas les vende a ustedes para que prueben el circuito integrado. O sea, ustedes tienen que diseñar una fuente. Hay un montón de circuitos integrados para una fuente que se pueden ajustar a lo que ustedes necesitan. Pero bueno, pueden elegir hacer una búsqueda un poco más finita de lo que necesitan y la empresa que manufactura el integrado normalmente les vende estas placas de desarrollo ya hechas, ya montadas con todos los componentes, donde ustedes pueden probar el circuito en cuestión, a ver cómo funciona, si es que les interesa o no, si sirve o no sirve, etc. Y aparte tienen todo el diseño ya hecho, ¿no? Como lo diseñaron las personas que trabajan dentro de Texas Instruments, que son quien conoce mejor al integrado. Lo cual tienen varias ventajas. La pueden probar, tienen el circuito correcto, porque aparte de eso también, ustedes cuando ven un datasheet tienen un circuito típico sugerido, pero acá tienen un circuito completo de funcionamiento para que ustedes prueben que están dando todo. Tienen el BOM, bueno, los cálculos, por supuesto tienen también el BOM más abajo, en algún lugar, bueno, lo que hace cada test point, para las formas de onda que ellos midieron en esa placa. Y acá tienen los distintos layers, por ejemplo. Tienen, bueno, lo que es el seal screen, donde tienen lo que es toda la parte de ensamblado. Acá tienen la capa top, la capa layer 1, inner 1, que es una capa intermedia, la inner 2 y la bottom. O sea, es una placa de 4 layers. Y como podemos ver acá, usa los layers para disipar. ¿Se entiende? O sea, tenemos acá el integrado, que es el que controla, el que tiene el transistor adentro, switching, la bobina va por afuera. Este es el integradito y como podemos ver, lo tiene conectado. Ven acá estos pads, estos 6 pads que tiene acá están conectados del top a la capa inner 1 o al mid layer 1, al mid layer 2 y al bottom layer. O sea que está disipando con todas las capas. Entonces las capas intermedias les sirve también para disipar temperatura. Por supuesto que ya estarán pensando, pero las capas inner están muy cerca de las otras. Es 1.6 milímetros el espesor del PCB. Sí, correcto. Pero bueno, ellos de esta manera les muestran un circuito que disipa bien la temperatura de este circuito integrado. Lo cual está bastante bueno. Acá está el BOM que tiene todos los componentes que usaron. Por si les interesa ir a buscarlos a alguna empresa de manufactura. Pero bueno, siempre miren estos EBM porque son interesantes y les pueden solucionar muchos problemas. Por eso les quería mostrar esto. Bueno, también hay otra cosa que les quería mostrar, que es el programa este que se llama Saturn PCB Toolkit, que ya muchas veces lo mostré. Que bueno, si van a la parte de Thermal Management, acá tenemos, por ejemplo, lo que estuvimos viendo antes. Si quisiéramos hacer algún cálculo de lo que es juntura, temperatura, la disipación del circuito integrado, acá hay uno para disipadores. Fíjense, podemos también seleccionar distintos disipadores según la potencia que tenemos que disipar y la temperatura. Bueno, acá están las opciones si les interesa. También hay otra parte importante que es vías properties, que estas son las vías que yo les decía que usaba para todo lo que es disipación en el circuito impreso. Y acá abajo en información tenemos la disipación en potencia, tenemos la resistencia térmica, lo que hablamos en el pizarrón, 180 grados Celsius por watt. Depende del tamaño de la vía hole diameter, por ejemplo, si le ponemos un diámetro 40, que es 1 milímetro, y internal pad diameter vamos a ponerle, no sé, 60. ¿Qué más podemos poner? A ver. Que dice 2000. Mínimo reference plan diameter no puede ser 2000. Bueno, ahí nos cambió. Y se modificó, como se puede ver acá, lo que es la resistencia térmica a 48 grados Celsius. O sea que la verdad que está bastante bueno. Esta herramienta yo se las recomiendo ampliamente, siempre. Así que yo creo que cualquier persona que diseñe un PCB no puede vivir sin esta herramienta en paralelo a su programa de diseño. Así que bueno, gente, ahora sí. Que tengan un buen día. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un like, compartir y comentar. Que comentar ayuda mucho al canal a que se mueva un poco y
y que YouTube lo muestre, ¿no? Porque si no se comenta nada, YouTube como que dice, no hay nada trascendental en el video, es un video aburrido, así que no lo muestro a nadie. Ya sé que después van al Telegram y ahí hablamos un montón de cosas, pero bueno, si tienen ganas pueden también, aunque sea un saludo o algo, o una puteada, las puteadas son buenas también, no, mentira, no puteen. Bueno, nos vemos, gente, saludos.